Abra su Biblia conmigo en el libro de Colosenses. Hay una particularidad que tiene la Biblia, hermanos, y que es por ello que nosotros debemos de estarla leyendo continuamente. Y es que aunque uno crea que ha leído la Biblia y que se la sabe, cada día encuentra versículos que usted dice, este nunca lo había leído, este nunca lo había visto de esta manera. Y por eso es que es tan importante leer la palabra del Señor. Amén. Amados, yo quisiera motivarles en esta mañana. No sé cuántos de ustedes se quieren atrever conmigo, pero yo ya me atreví y no importa los gigantes que me tope en el camino, no importa los obstáculos que yo me tope en el camino. El Señor nos ha puesto a nosotros a levantar una iglesia diferente porque la gente está cansada de más de lo mismo, hermanos. Cuando usted le habla a las personas de que usted es cristiano, de que usted se congrega, ya las personas se hacen un concepto acerca suyo y ya dice, esta es una persona prejuiciosa, esta es una persona juzgadora, esta es una persona hipócrita. Hasta nos dicen así, ¿verdad que sí? Y los que nos hemos encargado de eso somos nosotros, porque parece que no nos gusta romper los paradigmas, que no nos gusta atrevernos a confrontarnos con la verdad. Pero Jesús no le tuvo ese temor a la religión de su tiempo y de su entonces y de su época. Hermanos, el Señor Jesucristo vino con un evangelio que venía del cielo y Él no tuvo temor de que no se parecía en nada a la misma ley que Moisés había dado en el antiguo pacto. Y el Señor vino y tuvo que confrontarse con los principales, con los gobernadores, con los sumos sacerdotes, con los fariseos, con los religiosos, con los judíos consagrados. Él tuvo que confrontarse con ellos. Es más, tuvo Jesús más dificultades con la gente conocedora de la palabra de su entonces que con los pecadores. Los pecadores entendían perfectamente el mensaje, pero los religiosos no. Y yo como pastora de esta casa les digo, amados, nos estamos acercando, nos estamos avecinando a un mover grande de Dios, pero Él está preparando nuestros corazones para que nosotros entendamos qué es lo que el Señor nos ha venido diciendo desde hace 2000 años a través de su palabra, pero solo a través de la unción del Espíritu Santo la Biblia se puede comprender tal cual es. Y por eso en esta mañana quiero que usted prepare su corazón para entender cosas que tal vez usted en otro momento no ha entendido acerca de qué es la verdad de Jesucristo. Ahí en Colosenses capítulo 2 versículo 6 me bendice mucho esos dos textos, Colosenses 2, 6 y 7. Leámoslo juntos, hermanos, si me acompañan por favor en esta mañana. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice muy claro aquí el apóstol Pablo, así como ustedes han recibido al Señor Jesucristo, caminen en Él. ¿Cuántos de ustedes han recibido al Señor Jesucristo? Bueno, usted se puede topar en la calle mucha gente a la que usted le pregunta si ha recibido al Señor Jesucristo y ellos le van a decir, sí, un día yo levanté mi mano, hice una oración y recibí al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando uno recibe al Señor Jesucristo, cuando lo recibe en la vida, cuando recibe su verdad, cuando recibe su evangelio, cuando recibe su redención, cuando recibe su amor, cuando recibe su poder, cuando recibe su gracia, cuando recibe las buenas noticias que el Señor Jesucristo nos trajo, ese es apenas el comienzo. Dice, así como ustedes han recibido al Señor Jesucristo, ahora caminen en Él. Ahora les hago otra pregunta.
¿Cuántas de las personas que ustedes conocen que dicen que han recibido al Señor Jesucristo, ustedes los han visto caminar en Él? Porque no está diciendo que camine en la religión, no está diciendo que camine en la congregación, no está diciendo que camine en una manera de vida que se distingue a la de otros, porque es simplemente una agrupación. Es que dice que así como usted recibió al Señor Jesucristo, camine ¿en quién, hermanos? En Él. Diga conmigo, en Él. ¿Cuántas personas han recibido al Señor Jesucristo, pero no han caminado en Él, hermanos? ¿Cuántos de ustedes conocen gente que usted dice, qué raro, pero ¿cuántos años dice usted que tiene de ser cristiano? 50. 50. ¿Ustedes no creen que con 50 años que alguien ha recibido al Señor Jesucristo, y que si alguien ha caminado con el Señor Jesucristo, estamos hablando de una persona, si alguien ha caminado con el Señor Jesucristo 50 años, hermanos, el Señor Jesucristo en 3 años que caminó con sus discípulos, en 3 años que ellos caminaron con Él, después de que Él murió, transformaron el mundo en 3 años. Yo hablaba ayer con Natal y conversábamos acerca de que algunos, ¿cuántos aquí recibieron al Señor Jesucristo como a los 12 años? A ver, porque algunos a los 12 años tuvimos un encuentro con el Señor, como que es una edad que el Señor escoge para revelarse a algunos antes de que nos hagamos grandes y nos perdamos para siempre, ¿verdad? Hermanos, a los 12 años yo conocí al Señor, pero sabe, yo caminé con Él, sé que tuve una experiencia, pero después de los 30 años empezó mi verdadera transformación. Y empecé a entender cosas que dentro de la misma religión cristiana no había logrado entender. Y el apóstol aquí usa dos símiles, porque dice arraigados y sobreedificados en Él. Cuando dice arraigados, ¿a qué se le parece? ¿Qué tiene raíces? Un árbol. Dice, arraigados. Entonces nos está comparando con un árbol que echa raíces. El reino de los cielos es como una semillita de mostaza, de las más pequeñas, hermanos. Y dice que luego crece hasta hacerse la más grande de las hortalizas. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, apenas empezamos a hacer una semillita. Pero aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que arraigarnos. Tenemos que echar raíces en Él. Y un árbol, entre más profundas sean sus raíces, más macizo es el árbol. Yo les pregunto en esta mañana, ¿dónde han estado sus raíces? En Cristo, en Él, en la persona de Jesucristo. O sus raíces han estado nada más en que antes era católico, ahora me hice evangélico. Y cuando dice que arraigados, también dice que sobreedificados. ¿Cuántos han visto un edificio de muchos pisos, hermanos? ¿Ah? Pero el edificio de muchos pisos, para hacer un edificio de muchos pisos, primero ese edificio tiene que tener muy buenos cimientos. Y así como un árbol tiene que echar las raíces profundas hacia abajo para crecer hacia arriba, un edificio tiene que tener muy buenos cimientos. Y entonces cuando usted quiere ser arraigado y sobreedificado en Cristo, tienen que escarbar en su vida muy profundo. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ¿sí? Arraigados en Jesús, sobreedificados. ¿Cuánto ha tenido que cavar el Señor de profundo en nuestra vida para poder levantar un edificio que tal vez apenas se le va viendo el primer piso?
Se imagina un edificio de 15 pisos, hermanos. Pero usted sabe quién está arraigado y sobre edificado en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted puede majar una semillita que acaba de brotar, pero un árbol no lo puede majar. Y usted puede pasar desapercibido una construcción que está empezando, pero un gran edificio que te haga volver tu rostro hacia arriba, no lo puede ver usted, no lo puede pasar desapercibido. Y el apóstol dice aquí, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Se imagina el tipo de gente que Pablo se estaba refiriendo. Vuelva a ver a su hermano a la par, a ver, se le parece a un árbol, a un edificio sobre edificado en Cristo Jesús. Dice confirmados en la fe. Lo que quiere decir con confirmados en la fe es que todo el mundo confirma que claro que usted es una persona de fe, que va a seguir adelante. Ahora, hermanos, también quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuánto dura un árbol en crecer para ser árbol? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pueden haber árboles que tienen miles de años. ¿Cuánto dura un arbolito? Usted siembra un árbol de mango, no sé, de guayaba, de uno de los nuestros, y usted no puede hacer como hacía mi primo Macho, que tía Chabela siempre nos contaba eso, que el hijo de ella cuando estaba chiquitito sembró una rama de guava, así, agarró la rama porque le encantaban las guavas y fue al patio, sembró la rama de guava y en la noche decía, uy, que amanezca porque voy a irme a comer esas guavas mañana en la mañana. Qué delicia las guavas que me voy a comer, ¿verdad? No, hermanos, usted no puede sembrar hoy la rama de guayaba y decir mañana en la mañana qué guayabas me voy a comer. Pero parece que la gente no entiende esos conceptos, hermanos. Y entonces usted nace hoy en Cristo y la gente quiere comer mañana guayabas. Mañana quiere comer papayas, ya. Y que la papaya es así rápida, ¿verdad? ¿Cuánto dura un árbol para crecer y dar fruto? El punto es que esté plantado en Cristo. El punto es que quiera arraigarse. El punto es que se vaya pareciendo. Por eso el apóstol Pablo nos lo dice aquí, así como ustedes han recibido a Jesucristo, caminen en Él, vaya. Y caminar habla de ir paso a paso. ¿Cuánto se dura para levantar un edificio, hermanos? ¿Cuánto se dura? ¿Sabe cómo se levantan las paredes de un edificio? Ladrillo por ladrillo, pared por pared, varilla por varilla. ¿Cómo irá la construcción de Dios en la vida suya? ¿Por dónde irá el arbolito? Amados, es que yo quiero decirles, estamos en el camino correcto, pero por favor, no pierda la perspectiva de lo que es el plantío de Jehová. No pierda la perspectiva de lo que es el edificio de Dios, porque ese hermano que usted ve ahorita, que tal vez usted dice, no me parece que este hermano sea cristiano. El que no parece cristiano, cuando usted juzga a otro, de quien está hablando es de usted. ¿Me entiende? Si yo me paro a hablar de la gente, no estoy hablando de la gente, estoy hablando de la persona que yo soy. Por eso la Biblia nos advierte que no nos juzguemos unos a otros, que no nos midamos unos a otros, porque dice, ¿quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero fiel es el Señor para mantenerle firme. Cuando dice que nosotros andemos en Él,
Cuando dice que nosotros caminemos en Cristo, está hablando del Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros nos ponemos a repasar, hermanos, es que yo quisiera que caminando en libertad, por lo menos, esta es la iglesia de la que yo tengo que ir a dar cuenta. Yo no tengo que ir a dar cuenta de otra, tengo que ir a dar cuenta de esta. Yo quisiera que caminando en libertad fuera la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo entiende cosas que la religión evangélica no entiende, porque la religión evangélica es como un ciego que quiere guiar a otro ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Señor quiere levantarnos, el Señor quiere usarnos para cumplir el propósito que tiene con nosotros, pero primero necesita explicarnos de qué se trata el propósito que Él tiene con nosotros. Y el propósito que Él tiene con nosotros se trata de Jesucristo, de su reino, de su voluntad, de su evangelio. No se trata de mis conceptos, de mis preceptos. Por eso nosotros tenemos que de la manera que recibimos a Cristo, así caminar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados nosotros en la fe. Quizás usted se crea muy cristiano y tal vez no ha ni nacido. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Quiero hablarles de algunas frases de Jesús en las que tenemos que estar arraigados y sobreedificados. Una de las primeras frases que dijo Jesús en su ministerio, acabando de salir de las aguas del bautismo, fue esta. Está en Marcos 2:17. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ay, hermano, eso lo dijo el Señor. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dígale al hermano que está a la par: el evangelio es para pecadores. Dígaselo. Ahora lo puede decir conmigo con convicción: el evangelio es para pecadores. Yo estoy teniendo un conflicto con el que estoy orando. Estoy orando para que el Espíritu Santo nos traiga claridad. Y es que muchas veces las palabras del apóstol Pablo parecieran contradecir lo que Jesús vivió y dijo. Pero también el Señor me ha estado mostrando que cada vez que Pablo dijo algo que no se parecía al evangelio, después lo rectificó. Digamos como cuando dijo de aquel hermano dentro de la iglesia que estaba viviendo con la madrastra, con la esposa de su papá, y él dijo: saquen ese impío en medio de ustedes. Y después en el otro libro dice: no, si el Señor si ustedes lo han perdonado, yo también lo perdono, y no quiero que lo hagan, que lo rechacen para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahí se me pareció más a Cristo. ¿Me entienden, amados? El evangelio es para pecadores. Vuelva a ver el pecador que usted tiene a la par. Usted le ve a aureola, hermano, al hermano. Usted le ve alas, le ve escarcha, algo le ve. Escarcha. El evangelio es para pecadores. ¿Cuánto va a durar el proceso en que ese pecador sea justo? Cuando recibe a Cristo es justificado inmediatamente, porque la justificación es por fe. Porque bien lo dijo Abraham y lo repite Pablo en Romanos: el Dios que justifica al impío. ¿Pero a cuál impío? ¿A todos los impíos? No, como lo dijo Miguelito ahora cuando empezó, que nos bendijo tanto. El Dios que justifica al impío que confiesa que es pecador. Si usted, no importa su grado de impiedad, si usted dice: Señor, ten piedad de mí, yo soy un pecador, el Señor lo justifica inmediatamente. Pero ¿cuánto va a durar el Señor para profundizar en la tierra, para levantar un edificio alto,
de su vida, eso no le compete a usted ni me compete a mí. Solo yo le puedo decir que en esta casa han venido personas que se decían a sí mismas cristianas, que eran parecidísimas al diablo. Y que el amor con que las hemos sobrellevado, la paciencia con la que las hemos acompañado, los años de orar por ellas y mostrarles el amor que Cristo le mostró a los pecadores, usted ya va viendo los cambios. Y hemos visto cuando quizás en alguna reunión, o quizás ni siquiera aquí, quizás hasta en su casa, el Señor ha metido el bajo hasta abajo en esa tierra y ha sacado esas raíces y ha hecho una chorrea nueva y ha empezado a levantar el edificio de Cristo, arraigados y cimentados en Él. Hermanos, para mí Panchito es una de las personas que me honra que esté en esta casa. Me bendice y yo hasta siento el respaldo que él es en esta casa. Pero cuando Pancho vino a esta iglesia, tenía la lista de los más buscados. ¿Verdad, Panches? Sí, dice Pancho que él quería irse a comprar una pistola y sí. Ahora, ¿eso qué? Es parte del pasado. ¿Y qué hubiera pasado en una iglesia religiosa? Entonces hay que rechazar a Pancho. No lo queremos. No, hermano. No. Era nada más tener el amor de Cristo, paciencia. Ahora, no le voy a poner de ejemplo solo a Panchito. ¿Y qué de los ancianos de esta casa? ¿Y qué de mi propia vida, hermanos? ¿Qué de los ancianos de esta casa que han ido siendo transformados? Cuando Michael llegó a esta casa, era como el endemoniado gadareno. De verdad, hermanos. Se paraba ya con una mirada como una mirada más que asustaba más que un pleito de machetes, hermanos. Pero el amor, eso es cristianismo, hermano. Si usted viene buscando aquí gente que le aparente piedad, gente que esconda sus errores y sus defectos, o una iglesia que no se parezca a Cristo, entonces va a tener que volverse un fariseo para vivir, porque usted sabe qué hacían los fariseos, se santificaban en los errores de los demás. Eso hacían. La santidad del fariseo era: no soy como aquel, no soy como aquel, no soy como aquel, no soy como aquel. ¿Y sabe qué les decía Jesús a los fariseos? Les decía: paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados, que por dentro están podridos, están llenos de podredumbre, pero que por fuera están blanquititicos para que la gente los vea. Pero ¿sabe qué les decía Jesús? Pero cualquiera que se les acerca se contamina. Así les decía Jesús a los fariseos: cualquiera que se acerque a ustedes se contamina. ¿Quiere conocer la diferencia de alguien arraigado y sobreedificado en Cristo y alguien que apenas es una pared blanqueada? Usted se acerca a una pared blanqueada y lo contamina. Porque ellos eran, el Señor les decía, sepulcros blanqueados, que por fuera todo el mundo los ve blanquitos y por dentro están llenos de podredumbre. Yo le pregunto en esta mañana a usted: ¿cómo está usted por dentro, hermanos? Porque el punto es que para Jesús lo que importa no es lo que la gente ve de usted. Lo que importa es lo que está por dentro de usted. Pero a la vez, lo que está por dentro de usted, Él lo quiere tratar con su amor, con su gracia, su misericordia y su perdón. ¿Cuántos quisieran seguirme en este evangelio de Jesucristo, hermanos? ¿Cuántos quisieran atreverse?
Porque si usted no quiere atreverse, usted puede ir a llenar las filas de otro montón de hipócritas más. Ahora les digo, no todas las iglesias predican religión. Yo conozco iglesias que predican a Cristo. Conozco iglesias y sabe, un error en que se cae en la religión, hermanos, es gloriarse. Ayer, por cierto, que dieron ese partido de la final de la Champions, ¿verdad? Y cuando yo veía a Keylor Navas, ¿verdad? Ahí con la copa y con esa carilla que tan tico, más tico que la carreta, ¿verdad? Es que no es ningún hombre, no, ni ninguna guapura así, no, es un negrillo como nosotros, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad, Randall? Y lo digo en serio, como nosotros, como yo. Un negrillo, ¿y qué pasa? Desapercibido, ¿verdad? Pero entonces ahí ponen orgullo tico. El orgullo de los ticos, el orgullo Costa Rica, el orgullo, porque yo tengo algunos amigos en Facebook que están en otros países y entonces ahí están todos los comentarios y yo pensaba en la hipocresía. Por eso renuncia a esa raíz de hipocresía que tienen los ticos, porque yo soy ciudadana del reino de los cielos. Y en eso no me quiero parecer a los ticos. Digamos que a Keylor le hubiera pasado ayer lo que le pasó al otro. Digamos que hubiera sido él el que le hubiera pasado eso. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos hubieran puesto hoy orgullo de los ticos? Y todos están diciendo, ay, qué bárbaro Keylor. Y ay, qué bárbaro, ya lo sacaron, ya lo echaron, ya aquí, ya. ¿Y de qué bando estaría usted, hermano? Ahora yo le quiero decir una cosa, el hermano que está ahí a la par suya y los que nos paramos aquí somos jugadores de este equipo. No se gloríe en nosotros, porque en cualquier momento podemos hacer lo del otro portero. Y sabe una cosa, no se gloríe de mí porque yo soy un ser humano. El apóstol Pablo dijo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, si se lo digo por experiencia, ¿sabe por qué? Porque la gente a veces va a otros lugares y empieza a gloriarse en los lugares a donde van. Uy, es que qué cosa más bella, es que el siervo, es que la sierva, es que aquí, es que allá. ¿No ve que en el reino de los cielos todo esto es una batalla? Hoy usted está victorioso, gracias a Dios, pero resulta que quizás algún día de estos el Señor dice, no me gustan esas raicitas que le veo a Mayela por ahí. Vamos a echar el bajo bien profundo allá. Vamos a escarbar pero le voy a decir una cosa, hermanos, cuando el Señor escarba muy profundo es porque va a edificar muy alto. ¿A usted eso no le alegra? Yo le puedo decir que yo, por la gracia de Dios, soy la mujer que soy, de tan profundo que me ha escarbado el Señor a mí en mi vida. Pero quizás en los momentos que el Señor ha escarbado, usted diría, nada que ver conmigo, ¿verdad? Pero si atajé los goles, el orgullo tico. Hermanos, ¿y qué si se nos cae un día de estos el orgullo? A cualquiera. Yo aprendí, me costó mucho. Creo que es lección aprendida de los últimos meses, a no gloriarme en nada ni en nadie. Que el Señor trae una persona que para usted es muy relevante en la vida, no se jacte de esa amistad. Usted no sabe, y se lo digo por experiencia, si esa amistad dentro de 6 meses va a ser el puñal más grande en la espalda suya. Se lo digo yo, que una vez me glorié de un lugar a donde Dios me llevó y a los 6 meses me picó el tiquete de ahí y me sacó con colilla. Hermanos, no nos gloriemos en los hombres, porque los hombres son hombres, pero que no nos gloriemos no nos da derecho a criticarlos. Considerémoslos. Cuando yo veía las fotos de ese otro portero llorando, usted sabe cómo amaneció hoy ese hombre, hermanos.
¿Sabe cómo amaneció hoy? Como amaneció el lunes pasado el jugador de Saprissa, que empezando el partido dejó el equipo con 10 jugadores. ¿Usted sabe cómo se sintió? Ahí cuando ganó Saprissa, viva la... Son bromas. No me voy a gloriar en el monstruo. Porque a veces... Porque después estamos perdiendo, hermanos. Eso no es cierto, hermanos, que después estamos perdiendo. ¿Entiende, hermano? ¿Cómo amanecería ese jugador el lunes? Que hizo que si tal vez no hubieran jugado ese partido con 10 hombres no hubiera sido tan sufrido. ¿Ah? Hermanos, mañana el que puede amanecer así es usted. Usted se imagina cuando el Señor le dijo a Pedro, cuando el Señor dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se volvió el Señor y le dijo, bienaventurado eres, Simón Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del... ¿Usted sabe lo creído que era Pedro? Y que el Señor le diga delante de todos, a ti te daré las llaves del reino. ¿Ah? ¿Se imagina cómo se sintió Pedro? Bueno, Pedro se sintió seguro como ese goleador, ¿verdad? Y lo metió hasta el fondo. Y el día siguiente ya viene a decirle, Señor, en ninguna manera te acontezca, porque ya Pedro se creía, yo chiquitibum a la bimbomba, Pedro, ¿verdad? Y seguro todos los discípulos aplaudiéndole, eso Pedro, eso bienaventurado. Y ahí sí todos, Pedrito, y seguro salieron de esa reunión con Pedro abrazado. Vamos, este es el hombre de las revelaciones. Uy, Pedro, a usted le van a dar las llaves del reino, cuando se las den acuérdese de mí, ¿verdad? Y ese es mi Pedro. Y el día siguiente, hermanos, dice, Señor, venga acá. De ninguna manera le acontezca a usted eso de ir a morir en una cruz. Ya Pedro se creía el consejero del Señor. Ya decía, yo soy el consejero del Señor, el hombre de la revelación. Jamás vaya a ir a la cruz. ¿Cómo va a morir, Señor? Y le dijo el Señor, quítate delante de mí, Satanás. ¿Entiende, hermano? ¿Qué hizo el Señor ahí? Vamos, Pedro, a las raíces. Voy a hacer un edificio de usted, Pedro. ¿Y usted sabe cómo se sintió Pedro cuando el Señor le dijo Satanás? ¿Ah? Y el Señor le quitó las llaves. Deme las llaves, ya no. No se las quitó. No le quitó las llaves. Nada más le mostró que él no era el hombre de las revelaciones, que hoy atajaba los goles y mañana se los metían. ¿Usted entiende, hermano? Es que perdón, pero es que yo no quiero levantar una iglesia falsa. Perdón, pero es que nadie me va a hacer cambiar lo que Dios me ha enseñado por convicción. Y aunque le quede mal a algunos, dijo el apóstol Pablo, si yo le agradara a los hombres no sería sierva de Jesucristo. Cuando empezó caminando en libertad, yo estaba cansada de lo mismo, hermanos, de llegar a una iglesia y creer, aquí sí me van a amar, y después todo se quita la máscara. Y te van a amar mientras las cosas te vayan bien, apenas te empiezan a ir mal, a hacer la retirada. Pero eso no fue lo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos. Y a Pedro no le quitó las llaves. Pedro siguió siendo su hombre de confianza, aunque la Biblia dice que Pedro lloró amargamente después de haber negado al Señor. Y cuando Pedro le decía, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti, y si fuera posible ir a la muerte, yo moriría contigo. Y Pedro estaba tan seguro de sí mismo. Vuélvase al hermano que está a la par y diga, hermano, no esté seguro de usted mismo.
Pero por favor, tampoco esté seguro de mí. Dígale. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para demandar una perfección que Dios no demandó? Ahora tenemos que estar arraigados, edificados en el Cristo que recibimos. Pero eso, para lo que nos prepara, hermanos, es para un camino largo de caídas, tropiezos, tratos, quebrantos. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que usted siga en Él, que trate de echar raíces en Él. Vaya, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en San Juan 8, versículo 31. Ay, esto me ha bendecido mucho. San Juan 8, 31. Dice, aquí el Señor empieza a hablarle a los judíos. Dice, ¿lo tienen, amados? Dígale al hermano, hermano, ¿cómo le está yendo hoy? A ver, ¿cómo se siente usted ante la verdad de la palabra de Dios? Yo no sé cómo se siente usted, yo me siento aliviada. Yo me siento liberada, hermanos. Es que algunos quisieran que yo me pare aquí a decirles cómo tiene, hay una lista de prohibiciones. Pero el Evangelio de Cristo no es una lista de prohibiciones. Él nada más dijo, permanezcan en mí. Ya, asegúrese, permanezca en mí, camine conmigo y el resto yo me hago cargo. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, no es algo que te hace contaminar a los demás. No te vuelve una pared blanqueada, ni un sepulcro blanqueado. Más bien te vuelve una persona genuina, que cuando ves a alguien solo pensás en su necesidad y que te hace, por considerarte a ti mismo y saber la persona que eres realmente, te hace considerar a todos los demás. Para mí, uno de los pasajes más hermosos es todo este pasaje que vamos a leer de San Juan 8 a partir del 31. Dice, y quiero que usted me siga en esta mañana. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quién se lo estaba diciendo, amados? Se lo estaba diciendo a los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Personas que desde antes de nacer ya venían en una orden religiosa, que habían sido circuncidados en el momento que la ley decía que tenían que ser circuncidados, que habían sido guiados conforme a las palabras de Moisés. Era gente con mucho conocimiento de la palabra de Dios, con mucho conocimiento de religión, mucho conocimiento de dogmas de Dios. Ellos sabían todo lo que se podía saber porque sus papás tenían un mandamiento en la ley que se lo tenían que transmitir a los hijos. Además los llevaban a las sinagogas y los judíos aprendían a leer no como nosotros con el Paco y Lola, sino que ellos aprendían a leer con el libro de la ley. Ahí aprendían. Entonces imagínense con qué personas estaba hablando Jesús. Pero Él les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿En qué les dijo que había que permanecer, hermanos? En la palabra ¿de quién? De Jesús. Ahí tenía que permanecer. Hay algo donde usted tiene que permanecer si quiere ser verdaderamente su discípulo. O sea que usted podría ser un discípulo, pero ser verdaderamente su discípulo tiene que permanecer en su palabra. Hermano, le aseguro que usted y yo no hemos leído los evangelios tanto como lo requiere nuestro cristianismo. Cuando usted empieza a leerlos, se le empieza a alumbrar la vida. Y quisiera motivarles como iglesia a que leamos el evangelio juntos. ¿Qué les parece? Si usted mañana mismo se propone, no, yo voy a empezar, le recomiendo, empiece por el libro de Marcos.
¡Ay, qué cosa más preciosa! O el libro de Juan o el de Lucas, pero propóngase de aquí en adelante leerse por lo menos todo un evangelio, cada día una porción, para ver lo que el Señor le va a revelar ahí. Y entonces les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, una cosa es saber la verdad y otra cosa es conocer la verdad, ¿me entiende? Para que usted conozca la verdad, tiene que permanecer en las palabras de Jesús. Algunos saben la verdad, pero una cosa es saber y otra cosa es conocer. Usted puede saber de mí muchas cosas, pero conocerme a mí es otra cosa. Yo puedo saber muchas cosas sobre usted, pero una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que yo conozco. El Señor dijo: conoceréis la verdad. Usted sabe qué privilegio conocer la verdad. Le pregunto en esta mañana: ¿cuántos de ustedes conocen la verdad? ¿Está seguro, hermano? Ahorita lo vamos a ir viendo. Yo sé la verdad a veces, pero a veces saber la verdad no me ha hecho libre. Ejemplo, ¿ustedes creen que un violador no sabe que está haciendo mal con violar una niña? ¿Sí? Sabe esa verdad, pero no la conoce y entonces no lo hace libre. Usted puede saber acerca del perdón, pero conocer acerca del perdón es haber tenido que perdonar muchas veces. Y para conocer acerca del perdón, usted tiene que haber conocido al perdonador. Entonces, cuando usted dice: yo conocí al que me ha perdonado todo cuanto he hecho, a partir de ahí le brota el perdón. ¿Y qué hacemos con toda esa gente que dice que conoce la verdad, pero lo que está haciendo es saber la verdad? ¿Cuántos creyentes conocen ustedes, hermanos, que no perdonan? Usted sabe que alguien no perdona con solo que se siente a hablar con él. Si yo le digo a usted que yo he perdonado a todo el mundo y me siento con alguien y no puedo hablar nada más que de esa persona, se me sale el veneno, se me sale la raíz de amargura, entonces yo sé del perdón, pero no conozco del perdón. Porque si yo conociera la verdad y no solo la supiera, entonces esa verdad me hubiera hecho libre. Saber acerca del amor. ¿Ustedes no creen que los cristianos algún día han escuchado: todos sabrán que son mis discípulos de tanto que se aman? ¿Cuántos cristianos sabrán ese versículo? ¿Cuántos se lo saben aquí? Ahora les digo, amados, podrá decir la gente de afuera: esos son discípulos de Cristo. Es que cómo se aman. Eso es conocer la verdad. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? En el momento de amar, no queremos amar. Entonces usted no conoce la verdad. Usted sabe la verdad, pero no la conoce. Porque si usted la conociera, y es que para mí ahí es donde empieza lo interesante del evangelio, hermanos. Cuando la verdad de Jesús te ha transformado, cuando la verdad de Jesús te ha cambiado, cuando la verdad de Jesús hace que, válgame la redundancia, que la verdad de Jesús brote por sí sola. Cuando usted es amable porque ya conoció la verdad, y allá donde usted era un agrio, donde usted era un feo, odioso, repugnante, la verdad lo transformó. Entonces usted ya no supo esa verdad, conoció esa verdad. Y entonces esa verdad es Cristo dentro de usted. ¿Para cuántos de ustedes es muy difícil amar? Mejor no dicen amén. Quizás usted sabe la verdad de amar, pero no la conoce. Pero cuando usted ha recibido todo el amor de Dios en su corazón y ese amor le ha penetrado, entonces brota de usted el amor. Y entonces es donde Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los cristianos hemos hecho de este versículo una muletilla.
Y entonces nos topamos voy a ponerle un ejemplo, a un borrachito que está ya en su alcoholismo y le decimos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y nosotros creemos que libre es que ese borrachito se vaya para la iglesia y deje de tomar. Pero ahí apenas estaría empezando, hermanos. Porque conocer la verdad y que la verdad te haga libre es que esa verdad te vaya transformando. Pero para eso, ¿sabe cuánto vamos a durar? Lo que dura un árbol en crecer. ¿Sabe cuánto vamos a durar? Lo que dura un edificio en irse levantando hacia arriba. Ahora vea el árbol que tiene a la par. ¿Será un bonsái? Qué raro, este hermano es como un bonsái, no crece aquí, ¿verdad? ¿Será que Dios tiene bonsáis, hermanos? Usted puede ver el edificio de Dios en la vida del hermano, lo puede notar la obra de Dios en esa vida. Ahora, hermanos, veámonos todos como si fuéramos un vivero. Veámonos todos, a mí me encantan los viveros, son uno de los lugares donde mejor me siento en esta vida. Veámonos todos en un vivero. ¿De qué tamaño está su árbol? Ya tiene flores, ya tiene frutos, está chiquitito, está grande, tiene plagas, no tiene plagas. No sé cómo está su árbol, pero usted cree que los árboles se ponen uno a otro a decir, ¿qué arbolito este que está aquí a la par mía? Deberían de cortarlo. Y si el árbol se mira a sí mismo, ¿cómo se verá? Ese es el evangelio de Jesucristo. Pero a las paredes blanqueadas les encanta. Ojalá que yo trajera una cubeta aquí de pintura blanca y las ayudara a blanquearse así por fuera, aunque por dentro estén llenos de pudredumbre. No, hermanos. Veamos a quién le estaba diciendo Jesús esto, porque vea lo que dice el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermanos, si yo les dijera en esta mañana a ustedes tienen que ser libres, ¿cuántos me dirían amén? Pero sabe, Jesús estaba hablando con una gente que no querían aceptar ninguna esclavitud. Y ellos le dicen ahí al Señor, somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué libertad nos estás hablando? Usted sabe, hermanos, que detrás de cada pecado hay un engaño. Y que detrás de cada engaño hay una herida. Y por eso el salmista dice, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Eso es lo que el Señor sabe, que la religión no sabe. Que detrás de su pecado hay un engaño y que detrás de ese engaño hay una herida. Y que por eso Jesús dijo que Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, y que los sanos no tienen ninguna necesidad de médico, sino los enfermos. Pregúntele al hermano que está a la par, ¿usted necesita médico? ¿Cuántos necesitan médico, hermanos? Pero ellos no. Ellos estaban ofendidos porque Jesús les estaba diciendo que necesitaban ser libres, amados. ¿Y saben qué les dijo Jesús? Sígalo leyendo conmigo, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Léalo conmigo, por favor. Quisiera toda la iglesia leyendo este texto. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces usted se puede levantar como una pared blanqueada y decir, ustedes hacen pecado, ustedes son esclavos del pecado. Pero sabe, hermanos, aparte de Jesús, todos somos pecadores.
el único al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Solo que los judíos tenían una lista de pecados inaceptable para ellos, que es la lista que le han heredado a los cristianos religiosos. Pero Jesucristo ve el pecado desde la raíz, desde la verdad, desde la realidad. Porque ahorita vamos a ver la lista que ellos tenían de los pecados inaceptables. Hacer pecado. Jesús les dice, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Él estaba hablando de los pecados de ellos, ¿me entienden? Porque ellos creían que ellos no tenían pecado y que no estaban en esclavitud. Pero ninguno de ellos tenía pecados visibles. Ninguno de ellos estaba ni en prostitución, ni en adulterio, ni en fornicación, ni en robo. Ninguno de ellos violentaba el día sábado. Ellos no tenían ninguno de esos pecados, pero Jesús les está diciendo, ustedes son esclavos de su pecado. Y le voy a decir cuáles eran los pecados que tenían ellos. Tenían odio por los samaritanos, tenían odio por los gentiles, tenían odio por los publicanos, tenían aborrecimiento por los pecadores. Ellos eran esclavos de ese pecado. Tenían juicio, tenían hipocresía, eran actores. Jesús les decía, ay de vosotros, escribas y fariseos, actores. Porque la religión de ellos era una comedia, era como ir al teatro. Les encantaba pararse en las primeras sillas de las sinagogas y levantar las manos y orar para que todo el mundo los viera. Les encantaba hacer largas oraciones, contaban todas las hojitas de menta para dar el diezmo exactamente de la menta, del comino. ¿Se imaginan las semillas de comino? Todo eso, ellos daban el diezmo de todo eso, pero dejaban de lado, les decía Jesús, ustedes guardan todas esas cosas, pero dejan de lado la justicia, la misericordia y la verdad. Eso ellos lo dejaban de lado. Y para Jesús ese era el pecado. ¿Sabe cuál era otro pecado de ellos? Blasfemaban contra el Espíritu Santo. Le atribuían las obras de Dios al diablo. No soportaban ver un endemoniado. Cuando Jesús echaba fuera demonios, le decían, usted por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y eso era blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se podrán identificar con esos pecados? ¿O cuántas veces habremos estado en esos pecados? ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes eran fariseos? A ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Y cuántos todavía lo serán? Hermanos, yo tengo muy claro cuando yo solo hablaba de los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos quieren aprender en esta mañana? Paredes blanqueadas, vivían de apariencias. ¿Y sabe qué querían hacer estas paredes blanqueadas? Matar a Jesús. Pero ellos no sentían que tenían pecado, pero querían matar a Jesús. Siga conmigo la palabra de Dios. Y entonces Jesús les dice en el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos son verdaderamente libres? Ahora, hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que somos verdaderamente libres, es porque cuando recibimos a Cristo ya dejamos de ser esclavos de Satanás. Y empezamos el proceso de transformación que el Señor tiene para nosotros en su verdad. Para ser verdaderamente su discípulo, hay que ser verdaderamente libre. Y eso requiere permanecer en las palabras de Jesús. Decir que soy discípulo es aceptar que estoy en un aprendizaje permanente. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Cuando usted dice soy discípulo de Jesús, está aceptando que usted va a estar en un aprendizaje permanente, que usted no se ha graduado ni se va a graduar nunca.
Hermanos, si ustedes conocen un cristiano graduado, uno que ya se convirtió en un verdadero discípulo, por favor, preséntemelo. Me encantaría conocerlo. Pero todos estamos en un proceso. Eso no se lo dicen a ustedes en la religión. En la religión entonces le quieren decir, para que el pastor no quede mal, para que la iglesia no quede mal, para que todo el mundo tenga su conciencia tranquila, finja que tiene frutos, finja que es un discípulo, finja que usted es correcto, aunque acercarse a usted sea acercarse a un sepulcro blanqueado, que lo que va a hacer es contaminarlo. Y vea lo que dice la escritura. Dice ahí en el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, le dice Jesús, pero procuráis matarme. Usted sabe, hermanos, procurar matar a Jesús. Ustedes no han conocido a algunos cristianos que procuran, que si pudieran matarían a otros. Yo sí. Ahora, la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Y yo conozco muchos creyentes homicidas. Y ellos procuraban matar a Jesús. Dice, pero procuráis matarme. Porque, y esto me parece tremendo, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Usted sabe, hermano, lo que es que la palabra de Jesús no haya cabida en la vida de ellos. Tener tanto linaje y conocimiento que las palabras de Jesús no hayan cabida. ¿Qué es no hallar cabida? No tienen por dónde entrar. Yo le pregunto en esta mañana, ¿las palabras de Jesús tienen cabida en su corazón o no tienen cabida? Cuando Jesús le dice a usted que vaya y perdone 70 veces 7, ¿cómo le entra eso? Le entra en el corazón. Cuando Jesús dice, al que te pide dale, y al que quiera pedir algo de ti prestado no se lo rehuses, eso haya cabida en su corazón. Cuando Jesús le dice, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de la boca del hombre, eso tiene cabida en su corazón. Cuando Jesús dice palabras como, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, pero usted se anda sintiendo, ay, por dicha yo no soy adúltero, yo no soy como esos, pero ve pornografía, pero la ve para inspirarse a entrar a la presencia de Dios, digamos. Ahora, yo no lo estoy juzgando a usted por ver pornografía. Lo que le estoy diciendo es, no juzgue. Porque lo que el Señor mira es el corazón. Y nosotros al Señor con esa carita de inocentes no lo convencemos, hermanos. El Señor sabe qué hay realmente en nuestra vida. ¿Sabe qué raíces tenían estos judíos religiosos, hermanos? Por eso eran árboles secos. Las raíces de ellos tenían rechazo, rebelión, espíritu no perdonador. Tenían un falso sistema de creencias. Todas esas creencias de ellos eran un falso sistema de creencias. Y cuando Jesús venía con la palabra verdadera para confrontarlos con su pecado, las palabras de Jesús no hallaban cabida en ellos. Hermano, vuelva a ver a su hermano y pregúntele de verdad, pero pregúntele, hermano, ¿la palabra de Jesús haya cabida en su corazón? ¿Cuántos esta mañana esta palabra no haya cabida en sus corazones, hermanos? Pero ellos no querían confrontarse con la verdad de que necesitaban ser libres, de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice el versículo 38, vamos adelante con la palabra, dice, vean qué versículo más hermoso, dice Jesús, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Cuando Jesús les dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, le reto a pensar, le desafío a pensar en esta mañana, ¿qué había visto Jesús cerca del Padre? ¿Qué había visto? ¿Qué le dice? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Le voy a decir qué había visto.
Jesús había visto al rico y a Lázaro cuando llegaron allá, y había visto que los que están de primeros aquí en la fila, allá estaban de últimos. Había visto que el rico allá había sido echado al infierno y que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Usted sabe, hermanos, que uno de los pecados más religiosos que existe, lo encuentra usted en el libro de Santiago, capítulo 3. Uno de los pecados más religiosos es la excepción de personas. Y ahí dice, el apóstol Santiago dice que si usted a la gente que vive bien y que se ve bonita vestida y que tiene carro y que tiene un anillo de oro, lo trata bien, y al hermano pobre lo ve con indiferencia y dice, ay, que ese que se siente por allá, ese no me lo sienten a la par a mí. Dice que con ese pecado de la excepción de personas, hermanos, perdónenme, los amo lo suficiente para decirles la verdad. Yo los he visto, algunos de ustedes, con ese pecado. Los he visto. Y hay personas que les encanta solo ser amigos de quien tienen algo para ofrecerles. Soy amigo suyo por todo lo que tiene para ofrecerme, pero de usted no. Usted no vaya a mi casa, usted no salga conmigo, usted no. Y usted sabe que la Biblia dice que con ese pecado usted ya es reo de juicio eterno. Dígalo conmigo, reo de juicio eterno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Puede ser echado en el infierno por eso. Entonces Jesús, como había visto lo que estaba cerca del Padre, él vio cuando llegaron el rico y Lázaro, y él vio que Lázaro, los ángeles vinieron por él, y cómo son tratados los miserables en el cielo, y vio cómo son tratados los ricos en el cielo. Y entonces dice, no hagan excepción de personas, porque ustedes no han visto lo que yo sí he visto. Haya cabida en su corazón esta palabra, hermano, o no haya cabida. Porque ellos por eso deseaban matarlo, porque decía cosas que para ellos era insoportable, porque los confrontaba con la verdad de su corazón. Y yo me pongo a pensar, hermanos, ¿por qué para el Señor es tan grave ese pecado de la excepción de personas? Y también los confronto con esta verdad. ¿No es cierto que a veces tenemos que luchar contra ese pecado? Yo le decía ayer a Natalie que yo tengo, igual que Jesús, porque Jesús tenía una predilección por los petunios. Por cierto, que mañana vamos a tener una hermosa reunión de siervos y les tenemos de tarea que describan qué es un petunio. Porque, hermanos, voy a soplarles un poquito de la tarea. Para mí un petunio, ¿verdad? Es como dice Pablo, lo menospreciado, lo vil, lo que no era, lo más feíto, lo más tugurio, lo más desgarbado, ¿verdad? Eso es un petunio. Lo más humilde, lo más sencillo, lo más poloncho, digámoslo así. Eso es un petunio. Jesús sentía predilección por esa gente. Pero si ahí se parquearan en ese parqueo, 6 Mercedes-Benz último modelo, ¿cuántos pastores dirían, ay, tíreme en la alfombra roja? Uy, y nosotros nos encanta gloriarnos de lo que Jesús no se glorió, hermanos. Ahora, Jesús no tenía prejuicios con los ricos. Si un rico lo invitaba, él iba. No ve que él sabía de dónde venía y para dónde iba. Y no ve que los ricos necesitan nuestro amor y nuestra compasión. Nosotros creemos que quienes necesitan nuestra compasión son los pobres, pero los ricos quizás la necesitan en una doble proporción. Y si los confronto con solo ese pecado, ¿cuántos necesitan conocer la verdad para que la verdad los haga libres? ¿Y cuántos de ustedes se escalofrían si entra alguien aquí que huela a caño? Hermanos, yo tuve una alumnita de escuela dominical que nunca se me olvidará. Yo la tuve como desde que yo tenía 13 años. Esa chiquita era de unos tugurios que habían ahí en Conce arriba. Llegaban, esos chiquitos no se bañaban nunca, ni comían.
Hermanos, cuando ella llegaba a escuela dominical, yo tenía que decirle a ella, Eileen se llama, Eileen, vamos mi amor a la pila, llevarla a la pila. Le cortaban el pelo como en la cárcel, así, hermanos, seguro la mamá con la tijera, así, se lo cortaba al ras de la cabeza. Entonces le empezaba a crecer así. Cuando yo quería hacerle un cariño y le ponía la mano en la cabecita, era aquello tostado, tieso. Y cuando ella entraba a la clase era como destapar un caño podrido, hermanos. Y yo agarraba a Eileen y me la llevaba a las pilas allá en Canaán. Le lavaba la cabecita, le decía, venga mi amor, le voy a lavar la cabecita. Y gracias a Dios siempre he sido como vanidosa y cuidadosa, y siempre andaba algún perfumillo ahí en un bolso y le ponía algo para que los otros chiquitos no me la rechazaran. Pero aquellos vestidos eran una cosa. Ella andaba descalza, por supuesto, los vestidos no tenían zipper ni botones ni nada, andaban abiertos así, y yo la amaba con todo mi corazón y ella a mí. Y no se me olvida la vez que hicimos una fiesta para repartirnos regalos. Y esa fiesta era intercambio de regalos. Todos los hermanos en aquella noche de diciembre con el regalo, unas mesas de regalos así, hermanos. Y a la par era un galerón donde nos congregábamos. Pasaba el caño así a la par. Y llega Eileen y se sienta en primera fila de noche con ese frío, descalza, sin sueta, con aquel pelo así, y nos empieza a ver a nosotros, el regalo de fulano de tal, el regalo de sutano, y ella con aquellos ojos pelados seguro pensaba, ahorita viene mi regalo, Dios mío. Hermanos, y el Señor me permitió verla a ella. No tuve gusto en esa fiesta. Yo dije, ¿ahora qué vamos a hacer con Eileen? Dios mío. Solo recuerdo que a alguien se le cayó una peseta y rodó la peseta así y se fue al caño. Y solo recuerdo ver a Eileen de 4 patitas así entre las bancas, porque no eran ni sillas, meterse al caño por rescatar una peseta. Ese día, hermanos, mi corazón quedó marcado. Y yo pensaba, Señor, el evangelio de Jesucristo no puede ser esto. No puede ser esta indiferencia ante la necesidad. No puede ser esa dureza. Hermanos, si esa chiquita yo la acompañé durante años hasta que se hizo muchacha. Y sabe, una gente que vivía allá cerca de la Carita en una casa esquinera muy linda, quizás muchos de ustedes pasaron por ahí. Como a los 12 años la adoptaron y se la llevaron para allá. Y la cuidaron, la pusieron a estudiar, la trataban como si fuera una hija. Y yo pienso que eso tiene que ver con toda la bendición que nosotros dábamos a esa niña, todo el amor que le dábamos a esa niña. Pero hermanos, para amar a esa niña, usted tenía que tener una verdad que le hubiera hecho libre. Porque cualquiera que se le acercara a esa niña que olía tan mal, no hubiera querido que se le sentara a la par. Y esa niña llegaba a mi casa siempre a buscarme a mí. Cuando me tocaban la puerta, Katia, que la buscan, ahí estaba. Yo tendría 15, 16, 17. Ella llegaba a buscarme desde Conce arriba. Todavía cuando me la topo, me abraza y se acuerda de que yo le di amor cuando era una niña. Pero quizás a mí no me invitarían a predicar esto en una mega iglesia. No me invitarían. Pero a Jesús tampoco lo invitarían. Y eso no me importa, ¿me entienden, hermanos? Porque el que ha la excepción de personas es pecado. Y esa verdad, solo cuando conoces a Cristo, eres libre.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos tenían un falso sistema de creencias. Sus raíces no daban para dar fruto, porque dentro de sus raíces estaba el rechazo por Jesús, el temor, la rebelión, el espíritu no perdonador, el prejuicio y ese falso sistema de creencias. Pero las raíces de alguien que está cimentado en Jesús tienen libertad, espíritu perdonador, amor, aceptación, creencias verdaderas y sumisión. Hermanos, ellos tenían tanto linaje y conocimiento, pero la palabra de Jesús no tenía cabida en ellos. Y por eso Jesús les dijo: yo les estoy hablando de lo que he estado cerca del Padre y lo que le he visto a Él. ¿Sabe qué había visto Jesús también? Las pachangas que se hacen en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Porque Él dice: hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿En cuántas fiestas cree usted que estuvo Jesús? Hermanos, ¿cuánta pachanga habrá hoy en el cielo? Usted sabe. Él sabía de lo que estaba hablando. Pero usted, cuando un pecador se arrepiente, dice: hipócrita es. Se amarga, desea, y sabe, algunos hacen profecías autocumplidoras. Ese es un pecador, ese nadie lo va a cambiar. Yo ahí no voy porque ahí solo pecadores. Hermanos, usted no sabe que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Usted no sabe que cuando una persona ha metido, como digo yo, no la pata ni las 4, porque algunos son 100 pies. Espiritualmente han metido las 100 patas. Cuando se arrepienten, ¿sabe qué vio Jesús en el cielo? Una fiesta. ¿Se parece eso a lo que hace la iglesia cuando un pecador se arrepiente? O cuando algún pecador se arrepiente dentro de la iglesia, a veces nosotros lo que sentimos solo es sospechas. Otra cosa que vio Jesús cerca del Padre, les voy a decir que vio Jesús: los tesoros en el cielo. Él dice: no atesoren en la tierra, ¿oyó? Hagan tesoros en el cielo, porque Él venía de allá y seguro cuando llegó aquí, y Pedro tan pobre con las redes, cosiendo las redes siempre, remendándolas, y Jesús decía: uy, si Pedro supiera lo que tiene allá, pero no se lo puedo decir. No hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Las palabras de Jesús están fundamentadas en lo que Él vio suceder allá en el cielo. Y no quiero alargarme, pero sí quisiera que termináramos de leer el relato, amados, porque en el versículo 39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Saben cuáles eran las obras de Abraham? Dice la Biblia: los que son hijos de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos tienen fe? Levanten la mano. Usted es un hijo de Abraham. Y la fe nos da para creer que Cristo perdona nuestros pecados. Dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. No les hago esa pregunta tan grosera, pero quizás aquí haya mucha gente nacida de fornicación y de adulterio. Y ellos decían: nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nacimos en rectitud. Pero sabe, Jesús le dice: no, ustedes no son hijos de Abraham. Los hijos se parecen a su papá. Y yo le pregunto, aquí hay una verdad, aquí hay un tema que Jesús repite, y el tema que Jesús repite aquí es que los hijos se parecen a sus padres. No importa cuánta religión usted tenga, si con esa religión usted no se parece a su padre, tiene que hacerse una pregunta: ¿habré conocido la verdad? ¿Me habrá hecho libre la verdad? Sigue diciendo verso 42. Entonces Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él
me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermano, ¿usted sabe lo que es decirle a un religioso que es del diablo? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Me entienden, amados? A veces uno quiere que la gente oiga la palabra de Dios, pero ¿sabe quién va a oír la palabra de Dios? Solo el que es de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vean lo que le dijeron los judíos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Vea lo que le decían a Jesús, hermanos. Primero, Jesús no era samaritano. Y dice: no decimos nosotros bien, tú eres samaritano, tú tienes demonio. ¿Y sabe qué era para ellos los samaritanos? Un judío de mal testimonio. Para ellos eso eran los samaritanos. Y le decían: usted es un mal testimonio, usted tiene demonios. Y vean lo que le dice el Señor: yo no tengo demonio. Díganlo conmigo. Si tiene, yo se lo saco, hermanos. No se preocupe por eso. Dice: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Vean la relación que tenía Jesús. Jesús, yo no sé en qué momento había visto a Abraham gozarse de que él ya estaba aquí en la tierra. Eso tiene que ver con la relación que él tenía. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años como Catita? Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y vea cómo termina la historia. Yo hoy quería traer piedras y dárselas, hermanos. De verdad, estoy hablando en serio. Porque dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Si aquí estuviera Jesús dando esa enseñanza, ¿cuántos habrían agarrado una piedra? Hubieran dicho: es que vamos a agarrar piedra, es que nos lo vamos a apiar ya. ¿Y sabe qué estaban defendiendo ellos, hermanos? ¿Quién me quiere decir que estaban defendiendo los judíos? No saben. Su religión, su hipocresía, su falsedad. Estaban defendiendo que ellos se sentían que eran libres, pero no eran libres. Estaban defendiendo que ellos se creían santos, pero no eran santos. Estaban defendiendo que ellos señalaban los pecados de otro, pero Jesús les decía: si ustedes fueran libres, ustedes no tendrían pecado, y ustedes están llenos de pecado.
Cuando nosotros hablamos las palabras de Jesús, yo no sé, hermanos, tal vez la gente no agarra piedras, pero yo sí he sentido las pedradas, ustedes no. Por lo menos caminando en libertad nos tienen una lluvia de piedras todo el tiempo. ¿Qué importa? Vamos a predicar las palabras de Jesús. ¿Se atreven, hermanos? ¿O quieren seguir escogiendo la religión? Eso es un desafío. Se atreven a conocer la verdad y que la verdad los haga libres. Se atreven a soportar el proceso del hermano. Se atreven a soportar que el Señor a cada rato meta el bajo y saque más raíces. ¿Cuántos de ustedes tienen áreas en las que todavía no han sido libres? Levanten la mano. Antes éramos esclavos del diablo, ya fuimos libres, pero el proceso continúa, amados. Pero dice la Biblia que aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Amados, yo no sé si me puedo explicar, no sé si puedo transmitir la verdad como yo la percibo, eso no lo sé, ni tengo forma de saberlo. Pero espero que algunos por lo menos puedan captar el mensaje y se atrevan a decir: quiero la verdad de Cristo, estoy cansado de la religión, y seguir adelante y ir adelante y amar al hermano y ayudar al hermano y dejar que Cristo siga haciendo su obra en nosotros cada día. Póngase de pie en esta mañana, amado.